Muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida en esta hora a nuestro buen tiempo, muy agradecidos con Dios que nos permita estar una vez más listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Muy contentos el día de hoy, concluyendo con el Evangelio de Lucas, capítulo 24, último capítulo de este Evangelio, este libro que es de los primeros libros también del Nuevo Testamento, mis amados. Una vez más, llegando a esta parte de la historia que es tan necesaria en la vida del cristiano entenderla, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, el acontecimiento que hasta este día sostiene lo que viene siendo nuestra fe y nuestra esperanza. Y lo que es el cristianismo, mis amados, si no fuera real esta parte, nada tendría sentido. Y al ser un hecho verídico, al ser un hecho precioso en nuestras vidas, en la vida de pues tantas personas a lo largo ya de tanto tiempo, mis amados, es precioso recordarlo, es precioso volverlo a vivir, volverlo a apreciar. Así es que vamos a ver unas preguntas, primero que nada, mis amados, relacionadas con este capítulo. Voy a mencionar estas preguntas y enseguida pasamos al capítulo el cual va a responder estas preguntas. Como número 1 se nos dice o se nos pregunta ¿qué sucedió muy temprano el primer día de la semana? 2. ¿De qué debían acordarse las mujeres? En el versículo 6 nos lo dice. Número 3. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles y los discípulos ante su noticia? Número 4. ¿Qué sucedió en el camino a Emaús? Número 5. ¿Qué cosa les dijo Jesús a esos 12 discípulos camino a Emaús? A esos dos discípulos, camino a Emaús. Número 6. ¿Qué es lo que dijeron los discípulos que les sucedería cuando caminaban y Jesús les hablaba de las escrituras? Número 7. ¿Qué les dijo Jesús cuando se les apareció a todos los discípulos? Número 8. ¿Qué hizo Jesús para que comprendieran las escrituras? Número 9. ¿Hasta cuándo tenían que quedarse en Jerusalén? Y número 10. ¿Qué hicieron los apóstoles antes de regresar a Betania hacia Jerusalén? ¿Qué hacían luego de haber regresado? Aquí nos invita a reflexionar lo siguiente, mis amados. Nunca vamos a poder entender las escrituras si Jesús no nos abre el entendimiento. Así es que cualquier persona que en algún momento nos pueda escuchar este día, déjeme decirle que si usted no le pide a Dios que le abra el entendimiento a la hora de escuchar la palabra, híjole, pues tal vez algo no sucede en ese momento. Y digo en ese momento porque la Biblia menciona que su palabra nunca regresa vacía. Pero cuando uno se acerca diciéndole Dios, estoy, pues ahora sí que aquí para poder aprender, habla mi vida. Créame que hay una gran diferencia. Luego de la ascensión del Señor Jesucristo, los discípulos se dedicaron a ir al templo. En nuestro caso es el equivalente a ir a la iglesia, a alabar y bendecir a Dios. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿estoy haciendo eso constantemente? El hecho de invitar a alguien a la iglesia, a la congregación, es para que escuche la palabra, mis amados. Es poderse reunir con un grupo de personas que, al igual que uno, comparten la fe y comparten también pues ese deseo, ¿no?, de poder querer y poder conocer más al Señor. Así es que los discípulos inmediatamente dedicaron a ir al templo, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesús. Nosotros cuando llegamos a Cristo, la invitación es que pues también se pueda congregar en algún lugar. Créame que le va a ser de mucha bendición y crecimiento. ¿De qué trata Lucas, mis amados? Concluimos con este libro y lo resumimos de esta manera. Lucas, el compañero de viaje de Pablo y el médico amado, es el autor del Evangelio de Lucas. En el capítulo número 1, él nos dice cómo y por qué se escribió este Evangelio. Él decidió investigar desde raíz todo este asunto. Investigó a los testigos oculares y produjo una obra ordenada de la vida y de las enseñanzas de Jesús. De hecho,
Lucas es el tomo número 1 de una obra mucho más grande que incluye el libro de los Hechos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Lucas? Pues mostrar que en Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento y que verdaderamente es el Rey y Salvador del mundo. El mismo Jesús, en el Evangelio de Lucas, describe su misión de la siguiente manera: el Señor me ha ungido para predicar buenas noticias y liberar a los cautivos y sanar a los ciegos y rescatar a los oprimidos y a los pobres. Verás en la Biblia, los pobres no son solamente personas con escasos recursos, sino aquellos que son vulnerables, marginados, de bajo estatus social e incluso los enfermos. Aquellas personas que necesitan el mensaje de Jesús. Así que las buenas noticias son para todos, pero solo son buenas noticias especialmente para los pobres. Por ejemplo, la historia de Zaqueo, un hombre rico, pero que se enriqueció en base a la corrupción, que cuando conoce a Jesús su vida es completamente transformada. De todas estas personas, de los pobres, Jesús está formando la comunidad del reino. En contraste con los líderes religiosos que no reconocen a Jesús y que Jesús los confronta por su hipocresía y por su orgullo. En este contexto, que Jesús relata la parábola del hijo pródigo. Un hijo que malgasta todo el dinero que tiene, que le ha dado su padre, y que luego regresa para encontrar misericordia y el perdón de su padre. Por eso Jesús dijo que su misión era buscar y salvar a aquellos que se habían perdido. Pero, ¿cómo lo haría Jesús? Bueno, a través de su muerte y resurrección es que Jesús se ha convertido en el Salvador del mundo. Al final Jesús aparece resucitado a sus discípulos y Jesús les dice que vayan a todos lados y anuncien que en su nombre hay perdón de pecados. De esto, mis amados, de esto trata el Evangelio de Lucas. ¡Qué precioso! Vámonos entonces a este último capítulo 24 y enseguida pasamos a lo que viene siendo el comentario del capítulo. Sean todos bienvenidos, mis amados. Capítulo 24. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino a Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron:
de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y de esta manera, mis amados, llegamos a el final de este evangelio, no sin antes irnos a el comentario de este capítulo. De estos 53 versículos que contiene el capítulo, mis amados, podemos aprender lo siguiente. En el versículo número 1, las mujeres trajeron ungüento a la tumba, de la misma manera que acostumbraban a llevar flores en muestra de amor y respeto.
Las mujeres fueron a sus casas y guardaron el día de reposo como lo ordenaba la ley, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, antes de volver a la tumba para llevar juntas sus especias y perfumes. En los versículos del 1 al 9 nos habla que los dos ángeles, o sea, en apariencia 2 varones con vestiduras resplandecientes, preguntaron a las mujeres por qué buscaban en la tumba al que vive. A menudo vemos personas que buscan a Dios entre los muertos. Estudian la Biblia como si fuera un simple documento histórico y van a la iglesia como si asistieran a un servicio fúnebre. Pero Jesús no está entre los muertos. Él vive, reina en los corazones de los cristianos y es la cabeza de su iglesia. La pregunta para usted el día de hoy es: ¿busca a Jesús entre los que viven? ¿Considera que está activo en el mundo y en la iglesia? Aquí se nos invita a que examinemos las pruebas de su poder, ya que abundan a nuestro alrededor. Versículo 4. Inferimos por la información que nos dan los evangelios de Mateo y Juan que estos varones con vestiduras resplandecientes eran ángeles. Cuando los ángeles aparecen a la gente, toman semejanza de hombres. Es todo un tema también esto de los ángeles, mis amados, pero aquí no es lo importante. Aquí lo importante es que Jesucristo resucitó. Versículos 6 y 7. Los ángeles recordaron a las mujeres que Jesús anunció con detalle todas las cosas que sucederían. ¿Dónde lo anunció? En el capítulo 9, versículo 22 y 44, y en el capítulo 18, versículos del 31 al 33 de este Evangelio de Lucas. Versículos 6 y 7. La resurrección de Jesús de la muerte es el hecho central de la historia cristiana. Sobre ella, la iglesia está construida y sin ella no existiría hoy la iglesia cristiana. La resurrección de Jesús es única. ¿Por qué? Porque otras religiones tienen sistemas éticos sólidos. Pueden tener conceptos acerca del paraíso y tal vez hasta escrituras sagradas. Pero solo los cristianos tienen un Dios que se hizo hombre. Literalmente murió por su pueblo y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. Pregunta: ¿por qué la resurrección es tan importante? Número 1. Como Cristo resucitó de la muerte, sabemos que el reino de los cielos irrumpió en la historia. Nuestro mundo ahora se dirige a la redención, no a la perdición. El poder de Dios está empeñado en destruir el pecado, al crear vidas nuevas y preparadas para la segunda venida de Jesús. Opción 2 también. Gracias a la resurrección sabemos que la muerte se ha conquistado y que nosotros también resucitaremos para vivir por siempre con Cristo. Y número 3, la resurrección de autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo. Mire la predicación de los primeros evangelistas de Hechos. El mensaje más importante de los apóstoles fue la proclamación de que Jesucristo resucitó de la muerte. Y 4, la resurrección da sentido a la fiesta cotidiana de la iglesia, la cena del Señor. Como los discípulos en el camino de Emaús, partimos el pan y con nuestro Señor resucitado, ya que viene en poder para salvarnos. 5. La resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de la más grande tragedia. No importa que llegue a sucedernos, a medida que caminamos con el Señor, la resurrección nos da esperanza para el futuro. 6. La resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna su reino. Él no es una leyenda, realmente vive, mis amados. Número 7. El poder de Dios que hizo que Jesús resucitara está en nuestra disposición, al grado que podemos vivir para Él en un mundo malo. Así es que, mi amado hermano, los cristianos pueden verse unos a otros en forma diferente, defender una gran variedad de creencias en relación con política, estilos de vida e incluso teología. Pero hay una creencia central que une e inspira a todos los verdaderos cristianos, y esta es que Jesucristo resucitó de la muerte. Si usted desea más información
referente a la importancia de la resurrección, le invitamos a ver 1 Corintios 15 del 12 al 58. Continuamos con los versículos 11 y 12 de este capítulo 24. Las personas que oyeron acerca de la resurrección por primera vez quizás necesiten tiempo antes de entender del todo esta historia maravillosa. Como los discípulos, pueden atravesar 4 etapas diferentes de creencia. La número 1 es pensar que es una historia de hadas, imposible de creer. O como Pedro, analizar los hechos pero sin llegar a convencerse del todo. O solo cuando tenga un encuentro personal con Cristo, aceptará el hecho de la resurrección. Y 4, luego, a medida que se entregue a Él y le dediquen sus vidas sirviéndole, empezará a comprender por completo la realidad de su presencia. Mis amados, esta es la manera, esta es la forma. Versículo 12. Por Juan 20, capítulo 20, versículos 3 al 4, concluimos que Juan también corrió a la tumba con Pedro. Es casi seguro que el otro discípulo fue Juan, el autor del 4º evangelio. Versículo 13. Los 2 discípulos que venían de Emaús erraron en su comprensión de la más grande historia porque se preocupaban demasiado de sus desalientos y problemas. Por eso no se dieron cuenta que la persona que iba con ellos era Jesús. Para colmo, iban en dirección equivocada, lejos del compañerismo de los creyentes en Jerusalén. Mi amado, aquí viene un mensaje para usted y para mí. Nosotros también estamos a punto de perder a Jesús y propensos a alejarnos de la fortaleza que se halla en otros creyentes. Cuando nos preocupamos o cuando nos preocupan nuestras esperanzas y planes frustrados. Solo cuando conocemos a Jesús en medio de otros, será posible experimentar el poder y la ayuda que Él pueda darnos. Y es aquí donde entra la importancia de la verdadera iglesia, mis amados, la iglesia de Cristo. Es el lugar donde todos somos iguales, donde el propósito es edificarnos unos a otros, donde cada uno de los ministerios tiene su lugar, pero ninguno es más importante que otro, mis amados. Y donde Jesucristo es quien gobierna. Versículo 18. La noticia de la crucifixión de Jesús se esparció por toda Jerusalén, ya que era la semana de Pascua, y peregrinos judíos visitaban la ciudad provenientes de todo el Imperio Romano. Así se enteraron de su muerte. Este no era un acontecimiento de poca importancia, que afectara solo a los discípulos. Toda la nación estaba interesada. Versículo 21. Los discípulos de Emaús esperaban que Jesús librara a Israel de sus enemigos. Muchos judíos creían que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a un Mesías político-militar. No se dieron cuenta que el Mesías vino para rescatar a la gente de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús murió, por lo tanto, perdieron toda ilusión. No entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande esperanza. Versículo 24. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús porque estaban muy tristes. A pesar de las evidencias, del testimonio de las mujeres y de las profecías bíblicas que se ocuparon de este hecho, no creían. Hoy la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas. A pesar de más de 2000 años de evidencia y testimonio, mucha gente aún se resiste a creer. ¿Qué más hacía falta? Para estos discípulos fue necesario que el Cristo viviente se pusiera en medio de ellos. Para muchas personas hoy se requiere la presencia viva de los cristianos. Recuerde que como cristianos, mis amados, cada uno de nosotros somos representantes de Cristo. Y qué mejor manera de ver a Cristo que a través de uno de nosotros. Ojalá y así sea. Versículo 25. ¿Por qué llamó Jesús insensatos a estos hombres?
A pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda a la gloria. No podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz. Estaban tan atados a la idea de la admiración de un mundo de poder político y militar que no estaban preparados para los valores antagónicos del reino de Dios, donde el último sería el primero y donde la vida emana de la muerte. El mundo no ha cambiado sus valores. El concepto de siervo sufriente es tan impopular hoy como lo fue hace 2000 años. Pero no tenemos solamente el testimonio del Antiguo Testamento que los profetas dieron. Tenemos además el de los apóstoles en el Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia cristiana que señala la victoria de Cristo sobre la muerte. Así es que podemos pasar por alto, mis amados, los valores de nuestra cultura y depositar nuestra fe en Jesús. ¿O seguiremos insensatos y confundidos ante sus buenas nuevas? ¿Qué responde, mi amado? ¿Qué responde? Versículo 25 y 27. Después que los 2 discípulos dijeron a Jesús que estaban tristes y confundidos, Él les contestó abriendo las Escrituras y las aplicó a su ministerio. Cuando estemos confundidos con preguntas o problemas, mis amados, podemos también recurrir a las Escrituras y hallar la ayuda oportuna. Si como estos 2 discípulos no entendemos lo que la Biblia dice, pues puede buscar a otros creyentes que la conocen y tienen sabiduría para aplicarla a nuestra situación. Así es que esta invitación, mi amado hermano, se la hacemos con mucha humildad, con mucho respeto y sencillez. Si en algún momento usted tiene alguna duda bíblica respecto a algo, mire que juntos podemos buscarla, o si nosotros tenemos pues algo de conocimiento, con gusto se lo vamos a compartir. No lo sabemos todo, claro está. Y estamos aprendiendo, mis amados, al igual que usted, pero es precioso cuando podemos acudir a la palabra. Recuerde que en la palabra hay respuesta para todo, mis amados. Versículo 27. Desde la simiente prometida en Génesis 3:15, a través del siervo sufriente en Isaías capítulo 53, al que traspasaron en Zacarías 12:10, y el ángel del pacto en Malaquías 3:1. Jesús vuelve a referir a estos discípulos al Antiguo Testamento. Cristo es el hilo que atraviesa todas las Escrituras, el tema central que le enlaza. A continuación incluimos varios pasajes clave que Jesús tal vez mencionó en el camino hacia Emaús. Génesis 3:12, Salmos 22:69 y 110, Isaías 53, Jeremías 31, Zacarías 9:13 y Malaquías 3. Qué precioso esto, mi amado. Estos son de las grandes virtudes o de las grandes, para mí, cualidades de la Biblia, que ella se interpreta en base a su contenido a lo largo de toda la Biblia, y toda nos lleva a Jesús. Versículos 33 al 34, Pablo también menciona que Jesús apareció a Pedro solo, en 1 Corintios 15:5. Este hecho no se incluye en los evangelios. Jesús mostró interés personal por Pedro porque éste se sintió completamente indigno después de negar al Señor. A pesar de que Pedro se arrepintió, Jesús se acercó a él y lo perdonó. Muy pronto, Dios lo usaría en la edificación de su iglesia. Hay que ver la primera mitad del libro de los Hechos para comprobar esto de Pedro. Versículo 36 al 43. El cuerpo de Jesús no fue una simple visión ni un fantasma. Los discípulos lo tocaron y él comió. Por otro lado, su cuerpo humano no se restauró como el de Lázaro en Juan 11. Él podía aparecer y desaparecer. Su cuerpo resucitado era mucho más real que antes, pero ahora inmortal. Esta clase de cuerpo se nos dará en la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15 del 42 al 50 lo menciona.
Así es que, mi amado, no lo entendemos, pero es por eso también que la Biblia menciona que allá no habrá enfermedades, mis amados, no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni tristezas, ni dolor, ni nada de eso, mis amados. Un cuerpo glorificado, así como este que menciona aquí que Jesucristo tenía, es el que nos espera. Versículo 44, podemos suponer que pasaron muchos días entre el versículo 43 y 44, porque Jesús y sus seguidores viajaron a Galilea y regresaron antes de que Él volviera al cielo, según Mateo 28, 16 y Juan 21. En el segundo libro, Hechos, Lucas deja en claro que Jesús empleó 40 días con sus discípulos entre su resurrección y ascensión. Así es que, mis amados, esto no fue solamente de un día para otro, ¿no? De que resucita hoy y mañana se les aparece y ya se va al cielo. No, 40 días resucitado estuvo con los discípulos. Versículo 44 al 46. La ley de Moisés en los profetas y en los salmos es una manera de referirse al Antiguo Testamento. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento señala al Mesías. Por ejemplo, su papel como profeta se predice en Deuteronomio 18, 15 al 20. Sus sufrimientos se profetizaron en el Salmo 22 e Isaías 53, y su resurrección en el Salmo 16, 9 al 11 e Isaías 53, del 10 al 11. Y esto es precioso, mis amados. Dentro de los escritos que ha habido a lo largo de la historia, han existido quienes tal vez profeticen, mis amados. Pero esta promesa o estas profecías acerca del Mesías se cumplieron en Jesús. Versículo 45, Jesús abrió el entendimiento de estas personas para que comprendiesen las Escrituras. El Espíritu Santo tiene hoy esa tarea en nuestras vidas. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia, ¿se ha preguntado alguna vez cómo lograr entender un pasaje difícil de la Biblia? Bien, pues aparte de leer el pasaje en su contexto, consulte a otras personas y obras de referencia, ore al Espíritu Santo para que éste le abra el entendimiento para comprender y le dé el discernimiento necesario para poner en acción la palabra de Dios en su vida. Estas son de las cosas también tan preciosas, mis amados, que han motivado este espacio de lectura y reflexión bíblicos. Este buen tiempo, mis amados, se basa en justo esta parte de comprender un poquito más. Yo sé que para muchos de ustedes tal vez esto se les haga pues muy obvio, ¿verdad? O tal vez ya lo hayan visto por su cuenta y se les haga muy pues conocido, pero créame que hay personas que pueden estar escuchando esto que tal vez sea la primera vez que aprecien o vean la Biblia de esta forma. Así es que, mi amado hermano, no está de más. Agarre la palabra, disfrútela, compártala, pida al Espíritu Santo que le hable. Versículo 47. Lucas escribió al mundo de habla griega. Quería que supieran que el mensaje de Cristo de amor y perdón de Dios debía difundirse por todo el mundo. No debemos pasar por alto el alcance del Evangelio de Cristo. Dios quiere que todo el mundo oiga las buenas nuevas de salvación. Amén. Versículos 50 al 53. Mientras los discípulos estaban parados y mirando a Jesús, este empezó a ascender en el aire y pronto desapareció en el cielo. Ver partir a Jesús debió haber sido terrible, aunque sabían que mantendría su promesa de estar con ellos a través del Espíritu Santo. Este mismo Jesús, que vivió con los discípulos, que murió y resucitó de entre los muertos, nos ama y ha prometido estar con nosotros siempre. Podemos conocerle cada vez más mediante el estudio de las Escrituras, de la oración y por dejar que el Espíritu Santo nos ayude a ser como Él es. Versículo 51. Cuando Jesús volvió al cielo, su presencia física abandonó a los discípulos según Hechos 1:9. Pero el Espíritu Santo llegó muy pronto para consolarles y darles el poder que necesitaban para esparcir las buenas nuevas de salvación. Hechos 2 del 1 al 4. Hoy,
La obra de salvación de Jesús está consumada y Él está sentado a la diestra de Dios, donde posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 53. El Evangelio de Lucas describe a Jesús como el ejemplo perfecto de una vida conforme al plan de Dios. Su niñez la vivió en obediencia a sus padres y asombró a los líderes religiosos en el templo. Como adulto sirvió a Dios y a otros a través de la predicación y la sanidad, y finalmente sufrió sin quejas cuando lo condenaron. Este énfasis se ajusta muy bien a la mentalidad de una audiencia griega que admiraba los altos valores relacionados con el ejemplo del autodesarrollo y que a menudo discutían el tema de la perfección. A los griegos, sin embargo, les era difícil entender la importancia espiritual del mundo físico. Para ellos, lo espiritual fue siempre más importante que lo físico. Para ayudarles a comprender al Dios hombre que unía lo físico y lo espiritual, Lucas enfatiza que Jesús no fue un fantasma, sino que realmente un ser humano que alimentó y sanó gente porque le preocupaba tanto la salud física como el estado de sus almas. Como creyentes que vivimos de acuerdo al plan de Dios, también deberíamos obedecer a nuestro Señor en cada detalle, mis amados. En nuestra preocupación de restaurar el cuerpo de las personas, así como también sus almas, para que tengan sanidad y la salvación de Dios que les está reservada. Si queremos saber cómo tener una vida perfecta, miremos a Jesús como nuestro ejemplo. Y que sea así, mis amados, para cada uno de nosotros, nuestro mayor ejemplo. Como quién quiere ser usted, mi amado. Ojalá que toda nuestra mente sea como nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos todo para poder lograrlo. Todo está en que usted tome la decisión y el compromiso de hacerlo. Gracias al Señor por esa obra maravillosa. Y gracias a Dios que es lo que nos permite este día, mi amado, compartir con una esperanza, compartir con una seguridad, disfrutar de esta paz. Si usted muriera en este momento, ¿sabe a dónde iría? ¿Está seguro de qué es lo que pasaría? Ahora, por la obra de Jesucristo, yo puedo estarlo. Y si usted aún no lo está, le invito a que busque al Señor, a que entregue su vida, a que entregue tiempo en conocerle, para que también pueda experimentar esta paz y esta seguridad, mis amados, que solamente provienen de Él. A Dios sea la gloria por sobre todas las cosas. Les bendigo en el amor del Señor. Espero que cada uno de ustedes, mis amados, logren tener victorias en su vida, en toda área. Y que la obra de Jesucristo, mis amados, sea esa realidad en cada uno de nosotros cada día. Le bendigo en el amor del Señor. Primeramente, Dios, el día de mañana, el sábado, bueno, este fin de semana no nos vamos a ver. Primeramente, Dios, hasta la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a iniciar con otro libro más aquí del Nuevo Testamento. Así es que yo le invito a que disponga su vida, su corazón. Continuamos aprendiendo de la palabra, aprendiendo de Jesucristo. Gracias al Señor porque tenemos la palabra, mis amados. Acudamos a ella cuando la necesite, hágalo con seguridad, con confianza plena, sabiendo que en Él encontramos, mis amados, toda respuesta. A Dios la gloria por siempre y para siempre. Les bendigo, mis amados. Primeramente, Dios, si Él lo permite, nos vemos la próxima semana. Por lo pronto, yo le deseo que tenga unos días bendecidos, que tenga unos días de descanso si es necesario, o si tiene mucho trabajo, bueno, enfóquese, pero no descuide esa relación con Dios. Y recuerde no afanarse, mi amado. Bástale a cada día su propio afán. No olvide lo que es verdaderamente importante.
A Dios la gloria por siempre y para siempre. Dios me los bendiga, mis amados, que tengan excelente tiempo. Bendiciones para todos.